todo mundo debe estar muy seguro de lo que sabe hacer, de quién es y de lo que va a permitir o no va a permitir. Si ese director te empieza a picar mucho, el director no te va a ofender de a gratis. El director tiene que analizar cómo eres para sacar de ti lo que necesita. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Agaón, muy feliz de saludarlos. Hoy platicamos del tema que más nos gusta, el mundo de la voz, el mundo del doblaje. Y nuestra siguiente invitada, para todos los que les gusta el doblaje, no necesita presentación, pero de todos modos les voy a platicar. Es actriz, es directora, da clases también, es una máster. Y hace unos días tuvimos la oportunidad de interactuar, de conocernos en persona, y ahí le dije, hay que organizar esa entrevista y aquí estamos, así que estoy muy feliz de recibir hoy a Rebeca Gómez. ¿Cómo estamos? Bien, Charlie, qué gusto, ¿cómo estás? Qué bonito poder volver a coincidir y sobre todo en temas que nos dimos cuenta a los segundos de conocernos que nos apasionan y que tenemos el mismo compromiso y el mismo respeto por él, ¿no? Así es, y me alegra muchísimo poder recibirte, aprender de ti, de toda tu experiencia. Vamos a empezar platicando de una cosa que platicamos ahora que nos vimos y que creo que es muy importante enfatizar. El doblaje es una especialidad de la actuación, ¿sí o no? Totalmente, porque sabemos que los actores utilizan muchos recursos para expresarse. El físico, los gestos, la actitud, el movimiento corporal, eh, el escenario en el que están, los compañeros con los que están interactuando, muchas cosas, el maquillaje, la luz, todo lo que estamos viendo en el momento nos ayuda a interpretar, a compartir ese mensaje con muchas herramientas. Pero la voz, actuar con la voz es otra especialidad completamente distinta, en donde todas esas herramientas, todos esos elementos que utilizamos para compartir un mensaje al público, se queda solamente en la voz. De un total que existe, cada distintos elementos, ¿no? Para compartir ese mensaje desaparecen todos y se queda la voz. Y quizá era un 10% de ese total. Esa voz se viene a hacer un todo, entonces tenemos que complementarla y es la única herramienta que tenemos para compartir el mensaje. Y luego, doblaje es otra especialidad, además de la actuación de voz. Necesitas saber actuar con la voz, pero si necesitas entender de dónde viene, a dónde va, cómo es, si el tiempo suficiente, más entender dónde lo coloca, ahí ya te perdiste. ¿Por qué? Porque nunca va a ser tu ritmo. Va a ser Exacto. de un personaje, de alguien que ya lo creó presencialmente. Entonces, las condiciones también cambian, no tenemos tiempo de estudiar. Sé por ahí que en Chile me dijeron que ellos sí les dan el material y lo estudian. ¡Ay, wow! Nosotros, ¿Quién en fuera? quién fuera, exacto, quién fuera la hermana República de Chile, pero no, aquí en México nunca en la vida nos han dado a estudiar el material. Así es. Nunca hemos estudiado más que en el ensayo que tienes tu script, en el ensayo, ay, eres fulanito de tal, mira, sucede esto, aquí en esta escena sucede tal cosa, este es tu script, vas al loop tal, ok, ensáyalo y ahí lo conoces, haces la psicología del personaje, bueno, obtienes la psicología del personaje, estudias la situación que existe en pantalla en la escena, entiendes por cómo funciona el personaje, lo que dice en español, las correcciones del director y grabas. Y es que tocaste un tema que me parece súper interesante porque uno de los aspectos básicos de cuando estás estudiando actuación es este proceso de construcción de personaje, que a menudo es un proceso largo. En teatro tienes pues este ensayo del libreto, en televisión el guión, el trabajo de mesa, te sientas a hacer tus antecedentes, pero en doblaje es una cosa casi inmediata. Qué importante es tener esas bases de actuación para que ese proceso lo puedas resumir a instantes, ¿no? Para que ese proceso lo tengamos en pantalla y absorbamos todo eso, porque nótese que en doblaje ya está terminado el proyecto. Exacto. Entonces, ya no es la indicación del director, no es lo que construiste como actor, no es el momento de la escena, no es la ambientación, no es con quién estás, no, 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 ya está todo, está la escena, ya hubo un continuista que le dio orden a las tomas, ya hubo alguien también que acentuó con el diseño sonoro los momentos, ya hubo alguien que con la musicalización también acentuó y magnificó la escena, ya comparte un sentimiento
extra a lo que está comunicando el personaje en pantalla, con voz o solamente físicamente, con sus actitudes, ya te están apoyando. Entonces, cuando eres actor, inmediatamente ves eso y lo absorbes. Como espectador también deberías hacerlo, pero no sabes de dónde viene, solamente lo percibes, ¿no? Así es. Pero como actor lo sacas, lo absorbes y te vuelves ese personaje porque la emoción, el momento, el mensaje ya está mandado no por una herramienta, por varias, que son audiovisuales. Pero Así es. nosotros como actores, a la hora de hacer doblaje, solamente usamos la voz para darle voz al personaje que nos corresponde, el que somos, pero no es al ritmo de Rebeca y tampoco es la voz de Rebeca, es el personaje que está ahí, ¿no? Qué Entonces cambia todo. bonito, qué bonito. Y a eso le sumamos otra complejidad. O sea, no solo tienes como único recurso tu voz y no solo tienes que hacer ese proceso de construcción de personaje de manera casi inmediata, sino que además no ves el producto completo, ves únicamente las Así partes de tu personaje y entonces el tema de los estímulos, a veces no tienes esa percepción completa de los estímulos, es un reto bien interesante. es un súper reto. Mira, a mí todavía me tocó empezar en doblaje cuando grabábamos todos juntos en el atril. Entonces era maravilloso porque además veíamos toda la escena y grabábamos toda la escena, Qué belleza. ¿no? Cuando vino el Pro Tools, se cambiaron las tecnologías y demás, aún seguíamos, aunque era de uno en uno, seguíamos grabando la escena completa. Pero ahora no sé por qué, no sé si sea cuestión de los nuevos ingenieros, no sé si sea cuestión de entregar más rápido, no me preguntes por qué, pero ahora quieren la frase y que lo digas, la frase y que lo digas, y eso nos lleva a otra complejidad, Sí. que antes veíamos todo y el personaje tiene reacciones, el personaje tiene transiciones, entonces respiras con él, entiendes por qué lo dice, tiene una transición de pensamiento que no escuchas, que lo ves, pero donde lo ves está en la respiración, ¿no? Así es. Cuando te metes como actor en eso, sale todavía mejor el mensaje, uno. Y dos, esas respiraciones, esas reacciones sonoras también se hacen. Y por eso la mayoría de los proyectos ahora se escucha la frase, pero no se entiende por qué lo dicen. Y mucho menos van a tener esas respiraciones, esas actitudes, esa transición de pensamiento con el personaje ya no está abordado porque solamente escuchan y ponen. Es como copy, paste, copy, paste, copy, paste en otro idioma, pero no entendieron ni por qué lo dijeron. Me pasó con una actriz, ya no está nueva, de hecho ya está dirige, pero pues llegó y tuvo personajes importantes y en Disney, por ejemplo, ¿no? Pero me acuerdo que una vez llegó conmigo y dice, no, llegó a reportarse conmigo. Le dije, pero tú ya haces estos personajes, ya, ta, 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 ta. Dice, sí, pero aquí he visto que lo hacen distinto. Quiero aprender. Híjole, que me dijera esa frase, veo que aquí lo hacen distinto, uno, y luego, quiero aprender, dos. Dije, cuando quieras ven a mi sala, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que la puse a grabar, le dije, a ver, hazlo como tú lo sabes hacer. Y después le puse la escena completa, guardamos esas tomas, grabamos la escena completa, ensayó la escena completa y le digo, ¿ya la entendiste? Sí, pero la entendió viéndola, ¿no? Le digo, ¿ya la entendiste por qué lo dices? Sí, vamos a grabar si quieres ahora frase por frase, loop por loop, lo que vas a decir, pero ya entendiste por qué lo dijiste, ¿verdad? Sí, claro, pum, y entonces ya la grabamos loop por loop, pero la escena, después de haberla visto, y le pasamos las primeras tomas que nos había hecho y luego cómo la hizo después de entender la escena. A pesar de que ya había grabado frase por frase la primera vez, no entendía por qué la decía, obviamente, ¿no? Cuando vio primero, ensayó toda la escena completa y luego no importa que no hablara su personaje, tenía que terminar la escena para que entendiera la consecuencia de por qué, de la reacción que habían tenido los otros personajes ante lo que ella había hecho, ¿no? Y después grabó frase por frase. Le pregunté, ¿qué tal? ¿Cuál es la diferencia? Es que entendí perfectamente lo que decía y por qué lo decía. Y cambia el mensaje. Dije, ya, esa fue mi gran clase para ella ¿cómo se llama? En escenario, te iba a decir, en el atril. En la sala. Y fue completamente distinto. Digo, obviamente a partir de ahí la incluyo en cuando puedo, y cuando puede, la incluyo en mis castings, la incluyo en mis llamados, pero me llamó tanto la atención que ella ya siendo quien era y que llegara y dice, es que aquí veo que trabajan distinto, quiero aprender, y se prestara
a tomarse ese tiempo de ver la escena otra vez, aunque ya estaba grabada, ver la escena, entenderla y volverla a grabar, fue un cambio completamente distinto y me dejó ver la humildad que tiene ella como persona, el querer ser, el respeto que le tiene a esto, Eso. y ya tenía un lugar en la industria, ¿no? Ok. Ya había hecho personajes grandes y me encantaría que todas las personas fueran así porque ahora creen que entre más rápido graben, mejor son y no, simplemente ya se va toda eh, se va el mensaje, lo hacen, lo ejecutan técnicamente bien, pero el grave problema es que nunca mandan el mensaje. Eso es bien importante. Tomarnos este tiempo y detenernos en responder las preguntas del quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que es ver lo que se hace en consecuencia para los otros personajes, es bien importante, bien importante. Cuando lo estás estudiando, dices, ay, qué tardado, ay, cuánto tiempo voy a invertir. No es cuánto tiempo, es que cuando entiendes por qué lo haces, solito va saliendo. Y cuando haces doblaje, no necesitas detenerte. Lo ves en la escena y ¡prum! Lo absorbes. Esa es la magia del doblaje. Y pues no tenemos tiempo de estudiar. Entonces, sí, y mira, yo sé que hay 20,000 cursos y demás, pero si te enseñan solamente la técnica, sincronizas. Exactamente. Pero ya le diste en la torre al proyecto original porque se crea el proyecto para mandar cierto mensaje, se toman todo el tiempo del mundo para hacer llegar un mensaje, el que sea, ¿no? El que sea. Y entonces cuando llega doblaje solamente hablan y dicen, muy bonito técnicamente, muy bonito audio, muy bonito sincronía, muy bonita voz, pero ¿de qué me sirve que tengas bonita voz si te escuchas igual todo el tiempo? ¿No? Están Eso. gritando de ¡no! ¡No! Pues no, o sea, no checa, ¿no? Absolutamente. O sea, no checa. Se escucha, cuando la escuchas, se escucha bonito, sí, pero la diferencia, por ejemplo, del doblaje del que todos nos enamoramos cuando éramos niños, yo mucho antes que ustedes, obviamente, pero el que hizo a México la potencia del mejor doblaje en el mundo es que todos eran actores, habían pasado por todas las otras especialidades antes de llegar de este lado, entonces sabían la complejidad y el objetivo cuando creas un original, cuando llegas a hacer un Eso. original, y el esfuerzo de hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estás de este lado, lo respetabas y también las exigencias de voz de este lado. No cualquiera llegaba a ser actor de voz y no cualquiera podía entrar a hacer doblaje. Y si se daban cuenta, cambiaban. O sea, no, la voz era la misma persona, pero al cambiar su personalidad, cambia sola la voz, no necesitas fingirla. Ahora muchos chavos creen que llegar a hacer doblaje es fingir la voz, imitar la voz. No, si la finges, uno, te vas a lastimar. Y se nota, ¿no? Yo siento que se escucha. Totalmente. Finges. Exacto. Si no lo sientes, si no lo interpretas, lo estás poniendo nada más. Entonces queda como las estampitas. Yo les digo, mucho del doblaje que existe actualmente es 2D. Yo quiero enseñarte a hacer el 4DX. Wow, qué bonito. De hecho, poníamos un ejemplo, ahora que nos vimos, platicábamos, pero con la música, decíamos que Sí. si en algún momento se digitaliza la música, ahí va a estar, pero no nos va a transmitir lo que nos transmite Celine Dion cantando en vivo. Es exactamente lo mismo a poner, simplemente hacer una buena sincronía y hacer per se una actuación, un doblaje, ¿no? Claro. Que decíamos que pones a alguien que es técnicamente maravilloso ejecutando cualquier instrumento. Técnicamente. Vocalmente cantando también. ¿Por qué no? Cantando. O con cualquier otro instrumento de cuerda, de aire, lo que sea. Perfecto. Que sea técnicamente perfecto. Que no se equivoque en ninguna nota. Lo escuchas y dices, qué bonito, pero qué bonito. Pero hay personas que aunque se equivoquen, te hicieron vibrar con esa interpretación y ni siquiera es el cuerpo humano, en la voz sí, pero es el cuerpo de la guitarra, es un artefacto ajeno a tu cuerpo, es un instrumento físicamente ajeno a ti, inanimado, que tú lo haces vibrar con tu expresión, ¿no? Eso, y Entonces, eso es bien bueno. Y de repente nos toca escuchar a cantantes que no son la voz del milenio, que los oyes y dices, o sea, son entonados, pero cómo nos transmiten, y eso es, yo creo que claro. eso es lo invaluable, ¿no?
Igual me meto en broncas, ¿no? Pero, por ejemplo, Lupita D'Alessio. Latinoamérica conoce a Lupita D'Alessio. ¿Por qué te llega? Tiene bonita voz, tiene buen rango, sabe ejecutar maravillosamente su rango, pero no tiene un rango impresionante, y más ahora con la edad, su rango va disminuyendo. Ahora es como más rasposita y todo, pero no escuchas la calidad de su voz, escuchas su calidad de interpretación. Y te llega y dices, hijo, para las dolidas está buenísimo. Claro, José José tenía una voz espectacular, sí, pero lo que más lo marcaba era su interpretación, ¿no? Claro. Claro, tenía otras características como una distribución de aire impresionante que decías, neta, no ha respirado y mantiene la nota, ¿no? O sea, muchas cosas de ese estilo. Pero Celine Dion, muy fácil. Y así es el doblaje. Lo ves ejecutar por gente de verdad, por actores de verdad, dices, ay, qué fácil. Sí. Crees que cualquiera puede hacerlo. Pero a Uf. ver, mete y hazlo y que no te estén moviendo 20,000, que no se escuche de los ingenieros. Porque sí, se pueden ahora pegar vocales, se pueden acrecentar letras, puedes subir el nivel de alguna letra al final que se te cayó, cualquier cosa. Pero la realidad es que antes todos eran tan buenos actores de voz y dominaban tan bien la técnica del doblaje. Y aparte grabamos todos juntos. Y a la cuarta equivocación se quemaba la cinta. Entonces, no, entre todos no nos podíamos equivocar más de 3 veces. Qué maravilla. Y quedaba puesto magistralmente que no te fijas. Si ves Mary Poppins, por ejemplo, los Monsters, los Locos Adams de antes o Hechizada, Los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, no te das cuenta que no está perfectamente sincronizado como ahora. Todo está técnicamente perfecto, pero ¿y dónde está lo que me transmiten, no? Y yo les digo, es muy fácil darte cuenta cuando es un buen doblaje o no. Cuando estás, ese es fulanito, ese es meganito, ese entró Eso. tarde, ese no sé qué. En ese momento está mal hecho el doblaje. Eso también lo rescato mucho porque esa vez que nos conocimos yo dije, es masterclass de Rebeca, yo estoy aprendiendo muchísimo porque esos consejos valen oro. Y en algún momento mencionaste justo eso, que si yo lo reconozco, chin. Entonces, para Rebeca, y me parece muy interesante, para Rebeca Gómez, ¿qué es un buen doblaje? El que te involucra, el que te mete en el proyecto, el que estás viendo el proyecto y estás embobado, que suena el teléfono y ni lo pelas, que hay algo, que ves, ahí luego, ¿no? Dices, no, voy a verlo y hasta que termine el capítulo, igual ves la televisión, bueno, ves tu WhatsApp, ves los mensajes que te llegaron, ves el mail, yo qué voy a saber, ¿no? Ese es el que te involucra y no importa que esté en español, estás embobado. Y otra cosa, esa es una prueba de fuego. Y me acuerdo que lo platicaba mucho con Germán López. En el momento en que estás viendo cualquier película y cierras los ojos y al escuchar las voces entiendes lo que sucede en pantalla, es un buen doblaje, porque está ¡Wow! bien interpretado. ¡Qué Antes así maravilla! era. Claro. Pregúntenle a sus papás, cualquier audiolibro que existía de Disney, lo que sea, era lo mismo que estaba en pantalla. Rescataban el audio y editaban para que fuera más corta la versión, pero era el mismo trabajo, era el mismo trabajo, o sea, ¡Qué no se volvía a belleza! hacer. Ahora no puedes. Claro. Necesitas hacer un diseño sonoro distinto para narrar el audio. Y, por ejemplo, eso me ha ayudado mucho. No solamente hago doblaje, hago videojuegos y hago originales. Y, por ejemplo, en podcast hicimos La Nota Roja de Red Note, habla cosas muy distintas, habla sobre las muertas de Juárez, feminicidios en México. Es una investigación muy larga ¡Qué de todos los interesante! puntos de vista. Métanse, les va a gustar. Sí, The Red Note o La Nota Roja, está en inglés y en español. Aquí se los dejamos, chicos, para que no haya pretexto, vayan y escúchenlo porque vale toda la pena del mundo. Pero como se trabajó ahí y lo que me llevó a participar ahí es que todas las personas involucradas en él hacen diseño sonoro y se trabajó como cine. El diseño Ok. sonoro de ese proyecto está hecho como si fuera cine. ¿Y qué hicimos? Creamos la ambientación desde cero. O sea, estás escuchando las voces, es un documental, digamos, porque escuchas las voces de los entrevistados, es un testimonial documental, pero los escuchas y a la hora de cambiar el idioma, muchos estaban en español, se pasaron a inglés y los que estaban en inglés se pasaron al español, pero cuando los escuchas, te tiene que llegar ese mensaje y mantener el impacto emocional que genera en el escucha al oír las voces de los originales. Entonces, ¿cómo lo lograbas?
solamente pude trabajar con 2 compañeros de doblaje, una locutora que nos ayudó con las reporteras, las del gobierno, las investigadoras y eso, pero para hacer a todas las mamás de las víctimas, tuvo que ser una compañera actriz de cine, que sabe actuar con la voz. Guau. Porque aunque hay personas que le pueden llegar de este lado en doblaje, necesitábamos que dominara los 2 idiomas, ¿no? Y que tuviera cabina de audio. Entonces, hicimos ahí un teje y maneje, pero lo más importante para nosotros, trabajaba yo con el director de la serie, y que fueron y levantaron todos los audios, estábamos de la mano, y a veces yo no tenía ni que meterme, ¿sabes? Yo hacía mi trabajo como que por fuera, yo ya hacía el casting, yo ya le explicaba a mi compañera de cine, Isabela Ehrenlund, que también la van a encontrar en Netflix en varias series originales. Le expliqué cómo funcionaba esto. Le tuve que explicar por qué, porque es que yo sé actuar, pero a mi ritmo. A ver, sí, va a ser, digamos que a tu ritmo, pero del personaje, al ritmo del personaje. Tienes que entender cómo funciona el personaje. Entonces, mi tarea era ir, explicar el personaje antes, ¿no? Yo ya conocía a los personajes, bueno, a los testimonios, y la involucraba en ello, la guiaba de esa forma, le expliqué cómo funciona el ritmo y todo, para respetar el diseño sonoro del proyecto, del primer proyecto que salía, pues, para que al cambiar las voces se mantuviera ese ritmo y esa interpretación, ese impacto emocional solo con la voz. Porque en podcast, en puro audio, no puedes poner al fondo el inglés para que escuches al español como un voiceover, ¿no? Para que escuches el impacto emocional que tiene en el original y luego como alguien, una vocecita más flat como Pepe Grillo diciéndote, dijo esto. No podemos hacer eso, te revuelves, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, sería. necesitábamos ese impacto y creo que es la primera vez que se hizo así y le digo a la directora, a la productora y al director, es que esto no es doblaje, decían, es que el doblaje, y hasta le pusieron doblaje en los créditos, le digo, es que no es doblaje, para doblaje necesitamos la imagen y Claro. estamos haciendo un original. Si estamos copiando, vendría siendo una localización como en videojuegos, Ujú. pero lo estamos creando a partir de una nada igual que un videojuego, pero estamos vendiendo ese impacto ambiental, estamos vendiendo el ambiente de la situación que estamos compartiendo en puro audio, en un podcast. Un videojuego termina siendo animado al mismo tiempo que tú estás grabando, ¿no? Por eso no Claro. vemos imágenes, por eso es localización y Ujú. trabajamos como en el puro audio, pero no entendemos de dónde viene. Aquí, bueno, pues lo estamos armando también desde cero. Entonces, vamos allá, estamos vendiendo la experiencia sonora. Y si no hubiéramos pertenecido al gremio del cine, los que estábamos involucrados, no hubiéramos llegado nunca a eso. No hubiéramos podido ¡Qué lograrlo. locura! Hay un concepto aquí que metemos en el canal de repente que es garantía masterclass. Cuando de repente estas entrevistas nos funcionan para aprender y aprender una cosa tras otra. Y esta es una gran masterclass. Has hablado mucho justo de la actuación, de tener esta parte más de cine ahora con esto que nos mencionas. Platícanos un poco de dónde te nació la pasión por la actuación, porque eres actriz en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo descubriste la actuación? ¿Cómo descubres el doblaje para que la gente sepa las credenciales de Rebeca para decir todo lo que nos está diciendo? Pues se me van a olvidar muchas cosas porque hay situaciones que ya das por hecho, ¿no? Que es Claro. básico, pero no sé, mira, para empezar, mi instrucción fue siempre muy exigente. Ujú. En mi familia hay mucho investigador de todo tipo, hay mucho médico. Mi papá es doctor en economía y en educación. La mayoría de mi familia, bueno, por lo menos 6 en mi familia son del Sistema Nacional de Investigadores en distintas áreas, ¿no? Eh, entonces es como muy intelectual el asunto, ¿no? Y así fui criada, ¿no? Pero había algo que a mí siempre me faltaba. Y lo deportivo, ¿no? Entonces siempre era súper importante. Mi mamá, maestra de educación física, entonces también el deporte, la disciplina, ok, sí, ahí vamos, ¿no? Pero había algo que a mí siempre me faltaba. Claro, que más energía en el deporte, de verdad. Pero esa parte emocional siempre me faltaba. Y mi hermano era extraordinario intérprete en toda la expresión de la pantalla, de la palabra, no cantaba, pero tocaba, aprendió de la nada, sin instrucción académica,
tocar en 1000 instrumentos porque se le pegaba la gana. Ok. Deportes, era buenísimo en varios deportes y era extraordinario actor, bailarín, mimo, o sea, le encantaba. Para el programa de Chiquilladas lo mandaron llamar varias veces y mis papás dijeron, no, porque vas a dejarle, tiene que dejar la escuela, no, ni más. Wow, ok. Entonces, él lo disfrutaba hasta la fecha, sigue disfrutándolo y sigue haciendo cosas artísticas, pero por gusto, aunque es ingeniero cibernético, ahí nomás, ¿no? Pero yo era la que estaba como que negada a muchas cosas, pero decía, no, a este se le hace muy fácil, pero a mí me gusta esto, me gusta lo otro, pues voy a estudiarlo. Y entonces mis talleres y mis actividades extracurriculares, aparte de la escuela y lo deportivo, tenían que ser de arte a fuerza. Era canto, baile, actuación, ¿no? Y me ayudaba también para lo que yo hacía deportivamente. Hacía gimnasia, me empecé a meter un poquito al lado sincronizado, hice mucha natación. Entonces, como O que me sea, hacías de gustaba. todo. Éramos hiperactivos. Yo no entiendo cómo los chavos de ahora no hacen cosas, porque yo sigo siendo hiperactiva. Yo sigo siendo, entonces, ¿cómo no les da tiempo? O sea, nosotros íbamos a la escuela, e íbamos a hacer ejercicio y después tomábamos talleres y todavía teníamos que hacer tarea, ¿no? Y nos daba tiempo. Y jugábamos también, teníamos tiempo para jugar, ¿no? Y parte de lo que nos divertía mucho a mi hermano y a mí, cuando éramos niños, nos llevamos 11 meses de diferencia, entonces éramos como gemelos, era que teníamos un baúl lleno de disfraces y un montón de audiolibros que estaban en long play en ese entonces y en, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, un cassette grandote, no me acuerdo cómo se llamaban esos, pero había un montón de canciones para niños. En la Ciudad de México había bola de eventos cada fin de semana en teatros, en parques, en plazas comerciales, en todos lados. Teníamos radio infantil, era una radio dedicada únicamente para los niños y hasta te ayudaban a hacer la tarea. Tenían un horario para hacer tarea y hablabas y te comentaban o te explicaban cosas, ¿no? De lo que correspondía al plan de la primaria, ¿no? Y pues era muy bonito para los niños. Entonces, así crecí yo, escuchando mucho audiolibros. mm, Crecí mucho con adultos también. Entonces, todos sabían leer. Mi papá es muy bueno creando historias, improvisando es muy bueno. Entonces, cuéntanos un cuento. Nos llevaban a acampar de vacaciones, ¿no? Entonces, así conocimos toda la República acampando. Entonces, cuéntanos un cuento. Ay, bueno, y es que íbamos pasando por un lugar y se encontraron una heladería y había helados de no sé qué. Bueno, el helado de salchicha, o sea, inventaba, sí. Bueno, pedíamos cosas irreales en mi casa, ¿no? ¿Qué quieren de postre? Un helado de salchicha, ¿no? ¿De dónde? O sea, ese era inventado, no era para que se durmieran, ¿no? Y entonces, la creatividad fue parte de mi vida y aprendí a escuchar mucho y crear en la mente a partir de lo que yo iba viendo alrededor, por todo eso que teníamos, porque escuchábamos una historia y la recreábamos en la vida real, ¿no? Por juego. Entonces fui creciendo y se me hizo más necesario cada vez el expresarme emocionalmente, cantando, bailando. Había cada vez cosas más artísticas en mi vida. Llegó un momento en que me rebelé, ya no quiero ser así como que de menciones honoríficas en la escuela, no, ya, lo quiero. Pero pues entonces era de, pero me meto a teatro y me meto a danza y me meto a oratorio y me meto a todo lo habido y por haber artístico, dentro de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Y así fue, y a la mitad de mi carrera estudié administración industrial, por azares del destino terminé ahí, yo quería estudiar otras cosas, pero ahí terminé, es la historia corta. Y en algún momento mi mamá me invitó a tomar un curso con ella, que ella dijo, ay, qué doblaje, no sé qué, porque conoció a Nancy Mackenzie por algo, le dijo, bla, bla, bla. Y entonces, ay, tal cosa, y mi mamá, ándale, sí. Mi mamá tocaba en Las Peñas cuando éramos chiquitos, ¿no? Entonces, le gustó porque le gustaba. Y entonces, bueno, pues ya total, le dije, a ver, pero ya sí, da regañadientes. Y de repente, dan producción radiofónica, ay, eso me gusta, ¿no? Y entonces me meto. Y ahí conozco personas maravillosas como don Esteban Siller. Bueno, para empezar, de mis maestros, así, wow, don Antonio González Caballero, que si lo tuviste como maestro de actuación y de voz y dicción, daba clases en el IMBA, venían de otros países de Latinoamérica a tomar clase con él. Él tenía su propia técnica vocal para aprender a trabajar, nos enseñó a utilizar la voz, aunque estuvieras hablando aquí,
que las personas a tu alrededor que no te estaban viendo creyeran que estabas del otro lado, que la voz salía del otro lado. Así te enseñaba a usar ¡Qué resonadores y todo. maravilla! Era una maravilla. Y actuación más, ¿no? Y así me fui tomando varios lugares al grado y tuve la suerte también de que los lugares que yo frecuentaba y las escuelas en las que yo estaba, había personas disciplinadas y muy reconocidas. Tuve de maestros, así nada más porque sí, pues tuve de maestro vocal cuando estaba en la escuela, a Martín Plata, que era del tiempo del cine de oro. Tuve a Rafael Perrín como mi maestro, que es, bueno, es un director saso actualmente de tele, de teatro, y sus obras en México se han mantenido décadas y décadas. La Dama de Negro tiene más de 26 años Y sigue. ininterrumpidos y sigue y seguirá. Esquizofrenia lleva más de 5 años y es un monólogo. Y así todas sus obras son, Antonio Barberena fue mi director vocal en la escuela, que fue de los mejores acordeonistas del mundo desde adolescente. Y así me fui rodeando como de personas que me compartían esa experiencia. Y cuando llegué a este curso, donde conocí a don Esteban Siller, me dio la clase de radionovela. Pero mi examen no fue radionovela, mi examen fue un monólogo. Y yo, no, bueno, gracias, Wow. ¿no? Ok. Y él fue el que realmente me metió en doblaje, me involucró en doblaje en el aspecto de que él estaba enamorado de lo que hacía. Él había hecho cine, teatro, radio, televisión, pero y musicales en teatro, y con Fábregas, ¿no? Entonces era exigencia, exigencia, exigencia. Y crecí yo viendo ese tipo de musicales, de los de verdad, con Manolo Fábregas, con Silvia Pinal, con Lola Cortés, y así, Sergio Saldívar, te ibas, y crecí con ellos. Entonces, la exigencia que yo tenía era alta siempre. Y cuando llego y estudio con estas personas que son de esa escuela y van por ahí y me topo con don Esteban Siller, llega y me dice, ¿usted es actriz? No, don Esteban, yo estoy estudiando para administradora industrial. No, 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 usted es actriz. No, estoy para O sea, administradora no era industrial. pregunta. Ajá. Dice, no, usted ha pisado escenarios. Sí, ¿cuáles? No, bueno, ya estuve en el Teatro Ferrocarrilero, en el Insurgentes, en el Poliforum, Wow. estuve en la Nezahualcóyotl, y así dice, ¿y no es actriz? No, ¿por qué no? Dice, no, pues para estar allí es que ya estuvo en varios lugares y no aceptan cualquier cosa ahí. Ok, ¿no? Pero como era parte de una instrucción normal para mí, yo lo disfrutaba, a mí no me llevaban a la fuerza, yo iba porque me encantaba hacerlo y cada vez querías aprender más y estar más tiempo ahí y salías y te la pasabas ensayando en tu casa para que te saliera cada vez mejor y cosas de ese estilo, pero porque así crecí y me encantaba, me llenaba esto, ¿no? ¡Qué Entonces, belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué padre historia! ¡Qué padre rodearse de tantas personas tan increíbles! Hay una palabra que se repitió muchísimo, exigencia, y creo que sí. es algo que caracteriza a Rebeca. Yo les voy a contar, amigos, y lo cuento de verdad con mucha admiración porque la conocimos y llegó a interrogarnos. ¿Y tú dónde estudiaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y para dónde? ¿Y cómo te preparaste? Y me pareció padrísimo, o sea, me pareció una cosa muy cool porque dije, ese es el estándar que se tiene que cuidar y nos fallarán mil cosas. Y nos dijo, te falla aquí, hay que trabajar esto, hay que hacer aquello. Y está padre porque eso es lo que realmente forma y lo que realmente nos hace aprender. Si queremos mantener la calidad de la que tanto se habla en el doblaje Que ya en no hay, México. perdón, ya bajó mucho. Exactamente. Y ojalá que se restablezca. Hay que mantener esa exigencia. Rebeca también es directora y menciono la exigencia por eso. Yo vi así de primera impresión a una persona exigente, a una persona perfeccionista y a una persona apasionada por esta industria. Son tres cosas que a mí me encantan. Rebeca como directora, ¿qué busca en un talento? Compromiso, compromiso, porque yo llegué de la nada. Todo el mundo ahora dice, ay, ¿por qué es contacto de fulano? No, yo llegué de la nada, nadie me metió, yo no era ni vecina, ni amiga, ni sobrina, ni hija, ni de nadie, de nadie. Entonces, lo bueno y malo que quieran reclamar de lo que he hecho directo conmigo, porque pues nadie me metió, ¿no? Que veo que ahora en TikTok hay quien me mandaron en algún momento de que salió una chavita. Es que es muy fácil, con que tengas un contacto entras y que ya sepas hablar, tómate un curso de 2 semanas y ya. Y dije, no, bueno, esta pobre chava, Qué cuando se le vayan triste. los contactos, Uh-huh. va a valer cacahuate, Y qué ¿no? triste que te recuerden por eso. Ay, tú entraste por el contacto. No.
Pero así lo dice ella, yo no lo digo, ¿no? Ni Mm, la conozco. Pero claro. después vi que bien tiene entrevistas, entonces dije, ah, entonces sí, sus papás tienen contacto con mucha gente del medio, seguramente. Pero hay dos versiones. Quien vive de lo que le apasiona y va creando su propio camino, y el que se lo topa y dice, ay, soy bueno en esto, me gusta, ay, me resuelve la vida ya, el menor esfuerzo. También es padre. Pero yo creo que la industria se va haciendo de todos los que estamos involucrados, ¿no? Hay mucha gente que me ha reclamado por esa palabra de perfeccionista, pero soy perfeccionista conmigo, me exijo mucho, no se lo exijo a la otra persona, pero sé que si tiene talento, lo puedo ir jalando poco a poquito para que vaya creciendo, pero si su ambición personal es llegar, pararse, hablar, que me sincronice el ingeniero y ya me fui, ok, Y después perfecto, decir, soy la voz de tal personaje y ya. está bien, pero no me Ujú. voy a gastar con esa persona. A lo que voy con Eso. el compromiso es, si te gusta y quieres aprender, yo con mucho gusto abro las dos puertas para decirte, mira, a mí me costó trabajo esto, esto y esto, aguas con esto porque ahí te puedes caer, o cuesta mucho trabajo esto, pero en cuanto le encuentras la forma, búscalo, o te gusta esto, sí es hermoso, pero tiene estos problemitas, estos detallitos, que si no te gustan, no los pierdas de vista porque aunque estás muy joven, quién sabe si tu personalidad soporte estas condiciones, ¿no? Así es. Eh, es una industria. Y eso está padrísimo, perdóname que te interrumpa, pero eso yo lo comprobé en carne propia porque pues, estuvo buenísimo, porque al rato ya nosotros recibíamos consejos de qué sí hacer, qué no hacer. Es decir, como que hicimos buena química al momento de Ujú. platicar, encontramos una pasión en común y entonces sentíamos que Rebeca nos guiaba y nos decía, sí por aquí, no por acá, y nos dio esa apertura que a mí es la primera vez, lo tengo que decir, que alguien me dice, si tienes una duda de algo, de alguien, pregúntame, acércate. Y eso está padrísimo, el que haya pues ese hilo con las nuevas generaciones. Sí, pero ay, es que creo que todo ha cambiado tanto. Ujú. Yo así lo recibí de las personas con las que me instruí. En ese curso conocí obviamente a don Esteban Sillera, a don Antonio González Caballero. El que me enseñó, por ejemplo, producción radiofónica era Heriberto Pérez, que era invidente, todo era por el oído. Entonces era una maravilla, porque él percibía cosas que nosotros evadimos, ¿no? Eh, Al mismo Luis Alfonso Mendoza, Andrea Coto, obviamente a Pepe Labat, a Pedro de Guillón padre, a Pedro de Guillón hijo, a muchas personas conocí. Pero todo lo que ellos tenían es que lo que te decían es porque ellos daban el doble o el triple, lo que te sugerían, lo que ellos te exigían como persona es porque ellos daban el doble o el triple. Claro, Así de fácil. claro. Entonces, eso fue parte de mi realidad, ¿no? Y antes no había fans. Antes te gustaba el doblaje y ya. Con Y las era redes anónimo, ¿no? sociales era anónimo. Cuando nadie desde que yo llegué a antes que yo, nadie llegó para ser popular, nadie llegó buscando ser actor de doblaje. Todo mundo ya habíamos recorrido una carrera, una trayectoria como actores y el doblaje llegó por consecuencia, como en mi caso. Yo nunca busqué ser actriz de doblaje. Es más, yo salí, y lo cuento mucho, salí de grabar la película de Selena, de doblar la película de Selena, me metí al baño, me cambié, traía una coleta de caballo, me puse una coleta de esas largas postizas, me maquillé y me fui a mi examen profesional. Wow. O sea, así fue, ¿no? Y dice, ¿cómo? Y yo llegué corriendo con mi mamá, hasta me la llevé a llamado, ¿me acompañas? Y de ahí nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llegué así barriendo, así, y ya llegué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no pude evadir ese llamado, porque ya había comprometido y a la mera hora llegó mi fecha de titulación y yo en la torre, ¿cómo le hago? Que sí, sí me da tiempo, a esa hora sí salgo y me voy, ¿no? Pero la vida no es fácil en ningún aspecto, Así en es. ningún área de la vida y en doblaje menos. Y ahora que se hizo popular, menos, porque todo el mundo quiere resultados rápidos, porque todo el mundo quiere ser popular rápido, todo el mundo quiere tener habilidades sin hacer ningún esfuerzo. Y les digo, lo más difícil es entrar y ahora es muy fácil entrar. Ujú. Nada, nada
parecido a lo que sucedió cuando yo entré. Era muy, muy difícil. Yo sentí que avancé muy rápido, porque aparte me gustaba ir con los difíciles, con los que nadie quería ir por exigentes, ahí me gustaba ir, porque decía, si yo logro aprender de él, todos los demás son pan comido, Exacto. ¿no? O Y sea, y que ahora, te forcen y que te hagan sufrir porque ese sufrimiento nutre. es que ese es el punto. No es sufrir por el drama. Ahora hay gente que ocupa puestos, sí por contactos, sí porque cobra muchísimo menos, sí, pero esas personas lo que sucede es que cuando toman ese lugar, sí llegan a cometer abusos, ¿no? A maltratar gente, a pasar por encima del respeto. Pero yo aprendí con esos directores que te exigían y te picaban el ego para hacerte crecer. Y nada de este lado debe tomarse personal. Nada, porque si tú no te crees capaz de hacerlo, nadie va a creer en ti, número uno. Número dos, cuando alguien te pica, hay directores y que te pican es para que llegues al personaje. Nadie se va a gastar emocionalmente ni destrozar su hígado, ni se va a ni va a poder enseñarte en 2 minutos lo que se tarda 1, 2 años o 20 años en aprender. No, ni nadie le va a dar llamado a alguien solamente para destrozarse el hígado. ¿No sirves? No sirves. Y si llegan a agredirte, pues hay dignidad, ¿no? Con permiso, mil disculpas, señor, perdón, no puedo con esto. Mil disculpas, creo que no soy lo que necesita. Llámenle a alguien más, por favor, de verdad, con permiso. Y yo no vuelvo a trabajar con esa persona. ¿Sabes? Si esa persona necesita de mí, me vuelve a llamar. Y muchas personas ahora quieren tener como a su armamento de soldaditos. ¿Por qué? Porque yo ocupo un puesto de autoridad y entonces sí, ¿cómo se llama? Respétenme, háblenme así, háblenme asado, que es distinto a decir señor y señora a la hora de estar dirigiendo, bueno, de estar Claro. como actor, se llama disciplina. Ujú. Pero ya fuera, sí, contéstenme rápido, díganme esto. No, no llegaste, no, llegaste tarde, 2 minutos, no tal cosa. ¿Ves? Eres un idiota, no sé qué. A Y ver, pues pasa sí, hazlo. muchísimo. Entonces, ¿para qué me llamas? ¿No? Entonces, todo mundo debe estar muy seguro de lo que sabe hacer, de quién es y de lo que va a permitir o no va a permitir. Si ese director te empieza a picar mucho, el director no te va a ofender de a gratis. El director tiene que analizar cómo eres para sacar de ti lo que necesita, pero sin pasar esa línea para faltarte al respeto o agredirte. Cuando, una vez yo sí lo hice, lo acepto, con este cambio de cosas que ahora las empresas te ponen a la gente y te pasas, a mí me pasó una vez que mandé un llamado y la chavita asistente de producción y la que pasaba llamados ponían a sus amigos. Es que fulanito no puede y ponían a sus amigos, ¿no? Y eran una Ándale, qué cosa, abusada. así hay muchos ahora. Ujú. Y entonces llegan a ser ambientes, ambientes, que es lo menos exigente, por decirlo así, porque tienes más libertad, no estás contra una imagen, no hay un texto que cumplir, sino que eres libre de improvisar con lo que está en pantalla. Y son frasecitas que a veces no se entienden. Ah, no, bueno, me pusieron a un grupo que dentro de ese había una persona que según dirigía, y yo no consideraba ni para ambientes, y que ya sabemos ahora que está dirigiendo en Cuernavaca, y que agrede a las personas. Y luego otro cuate que es muy popular por un personaje en una serie de anime en la que de hecho estoy yo, que tengo un personaje muy popular ahí, pero se pasa en eventos diciendo muchas mentiras, perdón. Y yo sí, cuando estoy en eventos con él, no se atreve a decir nada porque sabe que yo sí agarro el micrófono y digo la verdad, ¿no? Entonces, así lo siento. Me choca que a la gente le digan mentiras, que les cuenten historias tontas, que les Fantasías, 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 que les fantasías. mientan, que les Ujú. vean la cara, se acabó. Entonces, a esas personas sí les dije, a ver, a ver, a ver, a ver. Este proyecto yo lo tenía pensado con un grupo de ambientes en donde en media hora seguramente terminábamos y aún así les di 1 hora de grabación. Ustedes llevan 45 minutos y no podemos pasar más allá de 3 escenas. Y son 15. O sea, ¿por qué? Porque no ven pantalla, porque están jugando, porque están hablando de estupideces. ¿Y qué crees, fulanito? Lo que tú estás diciendo en este momento
denigra a la mujer y perdóname, pero es totalmente machista y totalmente bajo que estés diciendo. Y ahora existe un 5.1 que se escucha todo lo que dices. Y estamos en una escena de bomberos que están rescatando a personas atrapadas en un edificio y 2 casas alrededor. Y tú estás hablando de a qué vieja te echaste el fin de semana. O sea, por Dios, me puse loca. Y les dije, adiós. Claro, salieron diciéndome de cosas y no me importa, porque a mí quien me contrata es la empresa y a quien tengo que rendirle cuentas con calidad y respetando el material y cumpliendo en tiempo y forma, es a la empresa. Y la empresa tenía más de 10 años dándome trabajo a mí. Entonces, pues por eso a veces me tienen miedo. Pero está padrísimo. Yo creo que eso está padrísimo. Tenemos que entender que nadie, y lo platicábamos también ahí, nadie puede pasar encima de nosotros, nunca. Y tenemos que ser muy claros en eso. Ahí yo se los dije clarísimo, ¿por qué? Porque no me estás cumpliendo Claro. con lo profesional. 1, 2, yo no te llamé. Que se hagan responsables los que te llamaron. Exacto, y ahí estás criticando el trabajo de la persona o la carencia de una disciplina. Está bien que como directores haya esa exigencia y de repente el regaño se vale y el regaño nutre y el regaño funciona. Yo siempre termino estas entrevistas pidiéndole al talento que nos dé algunos consejos para los nuevos talentos, pero creo que toda la entrevista hemos hecho eso, entonces me gustaría mencionar aquí, y para recapitular lo que hemos hablado, la importancia, dijiste una palabra a mitad de la entrevista que se me quedó muy grabada, el impacto, la importancia de hacer un doblaje de impacto. Y quiero ejemplificar aquí, por supuesto, con uno de tus proyectos más exitosos, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, donde haces a Mandy, por supuesto, que Que no no me solo es un gustaba grabarla porque no sabía de qué se trataba. Ok, y que no solo es un personaje icónico, sino que la serie tiene quién sabe cuántos años y las voces no se nos van a Sí. olvidar nunca. O sea, yo sí fui parte de la generación que creció con Billy y Mandy. Yo tenía 7, 8 cuando salía y hasta el día de hoy tengo las voces aquí, frescas, pudiendo decir cualquier cosa en mi cabeza. Eso para mí es un doblaje de impacto. Entonces, pues platícanos de este proyecto, platícanos y lémoslo un poco con la importancia de hacer un doblaje que tenga este impacto. Esta es mi mitad y esa es tu mitad. Dime, ¿qué opinas? Mira, aquí ya no veíamos, aquí ya grabábamos uno por uno, pero era maravilloso encontrarte en la sala de actores porque era maravilloso. Hicieron pruebas de voz. A mí me dijo el director hace no mucho, cuando comenzó la pandemia, me dijo que me lo dio porque, bueno, se nos ocurrió por primera vez juntar a las voces originales de Billy y Mandy, así en pandemia, ¿no? Porque ¿Por qué no? aparte, ¿por qué no? Y justamente fue el día del cumpleaños del director, entonces hasta lo Ok. buscamos y incluyete, ¿no? Así de happy birthday, ¿no? Y, por ejemplo, Mandy es la única voz que por pruebas de voz se mantuvo toda la serie, porque Alan Fernando, la voz original de Billy, bueno, la primera voz, no la voz original, la primera voz en español de Billy, entró al proyecto de la academia, el reality, y pues estuvo encerrado de un día para otro. Le dijeron, ya no existe Alan Fernando para doblaje, va a estar muchos meses encerrado, no puede salir, no nada. Entonces busquemos otra voz y se pusieron como locos a buscar a alguien similar. Y pues sí, pobre del cliente, ¿no? Que era Cartoon Network en ese momento. Y luego Alejandro Vargas Lugo se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos por desarrollo profesional. Él es actor, locutor y actor de doblaje, Y un crack. locutor de muchos canales y de muchos productos allá en Estados Unidos. Se tuvo que ir a Estados Unidos y no permitían la grabación a distancia. Hasta la pandemia la permitieron, pero no lo permitían. Entonces tuvieron también que cambiar la voz. Primero lo cubrieron con Gerardo Vázquez, pero también el cliente dijo, no, es muy distinta. Y entró Bobby Molina, y Bobby tiene una voz aguda, pero lo que sucede es que Bobby agarró la energía del personaje, que es lo mismo que hizo Miguel Ángel Leal, no, Alfredo Leal. Alfredo Leal, que es la segunda voz de Billy, agarraron la energía del personaje, pero Claro. Billy, bueno, nuestros personajes tenían cosas muy nuestras, podíamos ponerle cosas. El mío no tanto, pues porque no tenía mucho que expresar, la verdad. Pero la risa de Billy se la puso Alan. No se reía así en el original.
Ok, nunca lo he escuchado en inglés, creo. También puro hueso, le ponía cositas que aparte son compadres, Alex Vargas Lugo y Bobby Molina, entonces se les ocurrió una tarugada, sí, sí, ponla, y nos daba permiso Qué el maravilla. cliente, que era de Turner, de Cartoon Network, y la mía pues no tenía mucho que decir, ni mucho que expresar, porque era, sí, tal cosa, sí, lo otro, pero en Bien ese alegre momento... ella. Sí, pero le dije a Bobby, ¿por qué me lo diste? Yo llegué a la prueba y yo, no se equivocaron, no era Rebeca Manríquez, Rebeca Patiño. No, eres tú. Pero yo no tengo tantos graves. Mi voz natural, así natural, y en ese entonces era la de Legalmente Rubia. Iré en cuanto acabe el juicio. Debemos examinar a Enrique, pero descuida, una amiga conquistó a un chico en la película de La Bruja de Blair y llevan 3 meses. ¿En serio? Tal cual, esa soy yo y así es mi voz normal y así hablo con mis amigos y así soy. Legalmente Rubia es Rebeca en versión pobre, ¿no? Pues sí, no vivo en Beverly ni nada, ¿no? Ni traigo un Corvette ni nada, pero Tú di que sí, tú di que sí. en unos años. Sí, ¿por qué no? Se queda Y guardado. exacto. Y bueno, así quiero ser cuando sea grande. Ok. Pero yo no tenía mucho que aportar porque la mía era así. Y decía Bobby, no, es que tú eras así, mugre Rebe. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, no lo dices, pero con Bobby y yo me llevo, no pesado, pero sí, nada se toma personal, pues. Qué No hay bonito. filtro, lo pienso y lo digo, y él también lo piensa y lo dice, y es de, ay, qué idiota eres, no sé qué, o sea, nada se hace personal, pero salen tarugadas, ¿no? Entonces, dice, yo te la di porque así eres, no lo dices, te lo guardas, porque sí, Rebeca es muy propia, muy cuadradita, by the book, pero sí lo pienso, es así de, ok, agarra tus crayones, tu cuadernito, vete al rincón y dibuja tu historia y luego regresas, ¿no? O sea, sí lo pienso. O, ok, ¿ves ese árbol? Con mis amigos así lo digo. ¿Ves ese árbol? Ok, te trepas a la rama más alta, te abrazas bien de ahí y cuando dejes de estar verde y ya maduraste, regresas y hablamos, ¿no? ¡Oh! Lo voy a aplicar, está buenísimo. Así soy, pero solo con las personas muy cercanas, ¿no? O si no, de que llegan, ¡ay, hola, ¿cómo estás? O sea, el clásico, ¿cuál era Irving? O no me acuerdo quién, ¿no? De una flor, ¿no? Y así de, ya la arrancaste, se marchita, mataste una planta, ¿no? O sea, sí lo voy a pensar, ¿no? O sea, y, y el, y el clásico de, que ese me encantó y lo recuerdo toda la vida, que decía, no hay sueños tontos, Billy, solo hay tontos que no quieren cumplirlos. Así soy yo también, eso lo pienso yo, tal cual. Esos mensajes del inicio, esa era yo, eso sí me encantaba grabarlos. O sea, eso sí, eso, sí suena bien, pero, y pensaba a quién se le aplicaba, ¿no? Pero no lo digo normalmente, pero mi alter ego, mi parte interna sí lo dice, sí lo Si pienso. la parte malévola que trae uno adentro de repente tiene ganas de soltar estas cosas y, ¡ay, jole! Y Pero el deber sirve. ser no te lo permite. No, y ahora Pero con la cultura de la cancelación, hijo, no, yo le llamo la cultura del mazapán. ¿por qué no sepan? Porque todos se sienten ofendidos. O sea, le soplas y ya se desmoronaron. Y tú así de, o sea, hello, ¿no? Sí, Me sí. agrediste. Híjole, mugre mazapán, adiós, ¿no? O sea, aquí hay mazapán. No, ya sí lo digo de repente de, oye, vamos a no sé dónde. No, hay mucho mazapán, ahí nos vemos, ¿no? O sea, Eso sí sonó muy Mandy, la verdad. Eso sí sonó muy. sí, yo sí soy de, mazapán, adiós, no. No puedo, ¿no? Pero es que sabes que todos tenemos un Mandy interior, yo creo. Claro. Solo hay algunos que lo sacan y otros son más mustios. Sí, pero, ¿cómo decirlo? Es que Mandy es ruda, es dura, es cruda, pero también descubrió sus emociones en algún momento. Mandy es así por supervivencia. Rebeca ha sido así de dura, rígida, exigente consigo misma por supervivencia. Tú me conociste cuando llegué, fui una y cuando nos despedimos fui otra, ¿o no? Totalmente, totalmente. Así es. ¿Por qué? Porque en el trabajo yo tengo que ser de una manera. Yo no me voy en falda al trabajo, porque no me voy a estar peleando si hay perros, si hay gente abusiva, no sé qué. No voy a estar aguantando que un estúpido me esté agrediendo o me vea lascivamente o algo. Ya me pasó en una empresa, el que manejaba la empresa, y no voy a trabajar esa empresa. Es una de las friki empresas que ahora les llaman, ¿no? Entonces,
si me faltó así al respeto a una persona y sin ir con falda ni nada por el estilo, con la pena. Yo ya tuve acosadores, fans acosadores, que llegaban a mis eventos privados con mis amigos. ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y dónde? O sea, Ando con una de esas ahorita. y no puedes levantar un acta. ¿No? No, en mi caso, no es que el tipo vive en Toluca y esto sucedió en la Ciudad de México. Y aparte dicen que tiene Asperger. Y a mí qué fregados, que haya una constancia. Y después me di cuenta de que ya también había agredido a otras 2 compañeras. Entonces volteas, ¿por qué no podemos gritar y decir las cosas? Entonces yo voy a trabajar. No voy a socializar, si hay personas con las que hago clic, nos vemos afuera, vénganse a mi casa, vamos por un café, cotorreemos. Claro, por supuesto, pero en el trabajo evito todo eso para evitarme problemas, para solamente concentrarme en lo que me gusta y disfrutar el trabajo. Y si llegan, ¡ay, hola! Nos llegó a pasar hace un tiempo, pero, ¡ay, hola, Rebequita! ¿Cómo estás? No sé, ¡ay, hola! ¿Cómo estás? Dije, ¡ay, ¿de dónde lo conozco? No lo ubico, no sé qué. Y estaba yo con otra actriz. Y esa otra actriz de, ¡ay, oye! ¿Y tu amigo de dónde es? O qué, no sé qué. Mi amigo que no es tuyo, yo creí que era tu amigo. No, creí que era tuyo. Y las 2, ¿de dónde, fregados? O Sí, sea, sí, se toman sí. atribuciones y que Y no les esta resultes. conveniencia Y el resto de oportunista. las personas alrededor creen que son tus amigos y así se van abriendo puertas. Y dices, a ver, te vas a abrir puertas, de verdad, por ser tú, valórate, respétate, valora lo que tú sabes hacer, lo que vales como persona y lo que vales como profesional. El RP funcionará en otras áreas y te abrirá otro tipo de puertas, pero de este lado lo que te mantiene es el respeto y la calidad que tengas. Entonces, si tienes compromiso conmigo, tienes las puertas abiertas porque lo poco o mucho que yo te pueda compartir de mi experiencia y lo que me ha ayudado de habilidades, de talento, de lo que yo pueda tener para mantenerme y seguir creciendo, con mucho gusto te lo comparto. Y a mis alumnos, bueno, de repente, ay, vente, ya los metí en cosas con Estados Unidos, ya los metí en cosas en inglés y en francés. ¿Por qué? Porque tienen esa habilidad, no los voy a dejar ahí. El sol sale para todos. Pero Qué bello. cuando tienes gente que dice, no, es que yo aquí soy el bueno y los demás me lo deben, no, a mí no me deben nada. A mí no me deben nada más que el ser cuates. ¿Por qué? Porque ellos son personas que se están abriendo camino con su talento, con su calidad como seres humanos y lo van aprendiendo de todos los que están alrededor. Ellos son los que se abren la puerta y nos dan permiso de nosotros poder compartirles lo poco o mucho que tenemos y lo que nos ha funcionado en esta industria. Entonces, todos somos compañeros de trabajo y esto es un proyecto, cualquier proyecto que hagas de este lado es en equipo, todo. Entonces, tratemos de ser mejores equipos. Wow. Una vez más, se tenía que decir y se dijo. Creo que ese es el título perfecto para esta entrevista. Rebeca, qué gusto habernos conocido, habernos encontrado como nos encontramos, haber podido hacer ese clic para platicar, para conocernos un poco más y que hoy diera pie a esta plática y que espero haya muchas más cosas que compartir en lo profesional y lo Por personal. favor. Me encanta este espacio que tienes. Creo que apenas te lo dije, pero te lo digo así al aire. Qué bueno que eres de estas nuevas generaciones que muestran sus talentos, que quieren seguir aprendiendo, porque siempre aprendemos de todos. O sea, y nadie es el mejor. Siempre vamos en el caminito. Pero creo que algo muy importante de lo que aprendí de ustedes como chavos nuevos que estaban allá y que cuesta mucho encontrar ahora es que son chavos que no buscan el véanme, sino quiero seguir aprendiendo, quiero seguir caminando y que nosotros de este lado estamos aprendiendo de ustedes también, pero compartimos una pasión y compartimos esas áreas. Tú que dominas una, yo que domino otra, nos compartimos, mira, a mí me funcionó esto y me funcionó el otro, ¿cómo ves esto? ¿Cómo va el otro? Somos equipo, vuelvo a decirlo. Qué bueno que tú le das ese espacio para que los chavos que estén interesados en todo esto y tengan talento, quieran conocer lo que es, se preparen con lo que tengan o con quien tengan al alcance, pero que exijan lo que merecen, que no Eso. se dejan ver la cara, porque equivocarse, no se flagelen si se equivocan, no. Equivocarse hace que aprendamos. Entonces, agradezcan el haberse equivocado, pero aprendan de eso para que no les vuelva a suceder.
Y Ah, qué creo que, bonito. y creo que ustedes, en tu caso, vas empezando, pero estás justamente haciendo eso. Estás como enfocándote y tienes una perspectiva muy padre de esas nuevas generaciones que ven cosas que nosotros ya no vemos tan fácil, pero que dices, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no lo otro? Yo hice esto, hice lo... Ah, caray, tienes razón, ¿no? O sea, todos aprendemos de todos y gracias por abrirnos también este espacio a los que vivimos encerrados en una cabina. Ah, corazón de Peña Nieto, claro que Sí. sí. Y qué gusto, gracias por permitirnos aprender de ti, gracias porque yo me sentí muy cobijado por tu conocimiento y por tu experiencia y padre externarle eso a la gente también, a los nuevos talentos. Lo que siempre les digo, qué padre que el día de mañana, hoy que estamos aprendiendo, mañana podamos crecer y que nos recuerden por habernos preparado y no por haber llegado nada más por llegar, ¿no? Yo creo que eso está bien bonito. Sí, eso es lo bonito. Y de verdad, chavos, ustedes que ahora tienen la habilidad de la tecnología y que tienen los proyectos originales a la mano y comparan el doblaje, exijan que respeten esa emotividad con la que llegan y conozcan para que no exijan cosas irreales o no pongan conceptos extraños y no ataquen gente que no son los responsables de la situación. Porque sí, de repente hay cada cosa y de verdad lastiman mucho el uso de estas redes sociales que finalmente son a distancia, que son anónimas. Créanme que es un impacto muy fuerte Sí. y cuando se dan cuenta del error cometido y que no se puede resolver, altera tantas cosas que lo mismo que ustedes estaban exigiendo, ya lo tiraron. Así es. Entonces, dense cuenta y ojalá tomemos conciencia de que no podemos exigir lo mismo, lo que no damos y no podemos atacar si no conocemos. Entonces, Así es. mejor conozcamos lo más que podamos para poder exigir lo que merecemos. Exactamente. Qué bonito cierre, me encantó. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales para quienes quieran? Uy, Rebeca Gómez-Voz en Instagram, Twitter, TikTok. En TikTok me hacen muchas preguntas y ahí se las resuelvo. Media Eso. seria, a veces media cansada porque no saben, pero mi vida a veces empieza a las 8 de la mañana y termina a 11 de la noche. Entonces hay veces que, no sé, creo que llevo 2 semanas sin publicar nada. Pero sí, lo siento, así sucede. Y cuando puedo, ya lo hago. Y, tengo una página bueno, que me gustó mucho, porque hay unos videos, en demos están muy divertidos los demos, sobre todo que viene lo de doblaje, claro, también vienen cosas de publicidad, pero solamente en audio, las de publicidad, pero es rebecagomezvoz.com. Entonces, ahí pueden, y a los que sí, que un saludo, que no sé qué, también métanse ahí, y ahí hay una forma de linkear y fácil y rápido, y nos evitamos todo el relajo que es después, ¿no? Perfecto. Aquí les ponemos todas las redes sociales, amigos, para que no se las pierdan. Visiten la página web, por supuesto. Y pues nada, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido de este mundo tan maravilloso que es la voz. Yo soy Carlos Agaón y nos vemos la próxima semana.